En realidad, si algo no esperaba en mi vida, estar ocupando un cargo. Me llaman por teléfono, en ese momento un asesor de la ministra, y me ofrece la Dirección Nacional de Cultura. Eso fue a fin de año, en vísperas de mis vacaciones. La verdad, no lo esperaba, no tenía absolutamente ninguna, ni expectativa ni intención de asumir un cargo público. Y el hecho de que me lo hubieran planteado, naturalmente, me generó un compromiso, una satisfacción también por poder poner en práctica, en acción y en valor, algunas ideas que uno tenía sobre la cultura. Pero verdaderamente fue una sorpresa para mí en todo sentido. Yo soy votante, naturalmente, del Frente Amplio, siempre lo fui, siempre fui militante, pero como te contaba, mi militancia es esencialmente sindical. No tuve básicamente militancia partidaria y no la tengo en este momento. Por tanto, soy un independiente. Creo que seguramente incidió el rol que he desempeñado en los últimos años desde el Sindicato de Actores, que ha permitido no solamente desarrollar una serie de acciones desde ese lugar, sino coordinar con otros sectores del ámbito artístico y político-artístico. Supongo que han sido los elementos que se consideraron, pero en última instancia debiera ser la ministra quien responda que explicara las razones por las cuales entendió que yo podía asumir esta responsabilidad. Claro, entonces ahora hace 15 días que estás... Menos, en realidad, menos. ¿Cuáles son los esbozos de lo que se te imagina que tenés ganas de armar? Varias cosas. Se ha crecido mucho en términos de cultura, de políticas artísticas, de políticas de fomento en los últimos 10 años, sobre todo. A veces más de lo que la espalda tolera. Hay muchos más programas y acciones de las que administrativamente hoy somos capaces de sostener. Ahí tenemos un primer tema. Vamos a tener que revisar a fondo cuáles son hoy nuestras posibilidades, sobre la base de mantener todo lo que está, pero creo que hay un ámbito posible y un terreno bastante fértil para poder articular más y mejor todo lo que existe. Eso como primera cosa. A nivel de la DNC, es decir, de la Dirección Nacional de Cultura, vamos a tener que pensar en términos de estructura, porque estamos de cara a lo que es la planificación de los 5 años a través de la rendición de cuentas. La dirección fue creciendo aleatoriamente durante este tiempo. Hoy creo que estamos en una necesidad vital y es, definamos cómo la estructura tiene que funcionar para poder seguir potenciándose, como punto 1. Pero como punto 2, va a haber que buscar mecanismos de articulación con otras unidades ejecutoras o unidades de acción que inciden directamente sobre cultura dentro del Ministerio de Educación y Cultura, pero que no están alineadas dentro de la DNC o con la DNC. Entiéndase la Biblioteca Nacional, entiéndase todo el complejo de salas y elencos oficiales y escuelas que administra el SODRE, entiéndase el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay, entiéndase el Televisión Nacional, TNU, entiéndase RNU, las radios nacionales del Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un amplísimo marco, un amplísimo campo que vamos a tener que ayudar conjuntamente a coordinar, porque nos parece que todo el sistema de alguna manera tiene que estar conviviendo en una mirada más o menos organizada, tal vez con miras a conformar un ministerio de cultura en una etapa siguiente. Pero hay un tercer nivel de coordinación y tiene que ver con los demás ministerios, por eso digo turismo, porque estaba pensando en la convivencia de la cultura con turismo, la convivencia de la cultura naturalmente con las relaciones internacionales o exteriores del país, con algunas áreas de desarrollo como concretas en lo industrial, y ahí convivimos con el Ministerio de Industria y Energía, o en el ámbito social, y ahí convivimos con el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, todos estos ministerios que tienen su especificidad, sin embargo, a partir de algunas de sus acciones están impactando sobre la cultura en el país. Creemos que está bien que eso sea así. Eso nos obligará naturalmente también a buscar mecanismos de articulación que hoy se dan más o menos por la vía de los hechos. Esto sin hablar de otra cantidad de actores que generan directa o indirectamente un impacto sobre políticas culturales. Todo este universo creo que debiera ser analizado, estudiado y profundizado dentro del marco de un Plan Nacional de Cultura que el presidente Vázquez ya anunció que debíamos poner en acción. Ya se viene trabajando sobre esto desde el periodo anterior y creo que a nosotros nos tocará la responsabilidad de articular una gran discusión país para que el país defina los lineamientos culturales, para que el país defina los presupuestos
que deben ser destinados a cultura, para que el país defina el marco en el que deberíamos abocarnos a la redacción de una ley, como ya existe en otros países de la región y del continente y del mundo. A nivel de planes en concreto, de proyectos más en concreto, a mí me preocupa también generar un mecanismo de coordinación y de puesta en servicio de todo lo que hoy tenemos a favor de un aspecto que tal vez se convierta, digo tal vez porque estamos en un proceso de definición, en uno de los elementos centrales de este periodo, y es la circulación de la cultura a nivel nacional. Porque hoy tenemos un fomento relativamente desarrollado, hoy tenemos una serie de acciones que hacen a la producción, que hacen en cierto grado a la profesionalización del artista, aunque sobre eso hay que trabajar muchísimo más, pero nos falta el apostar a la circulación, nos falta que todos nos veamos entre todos, que generemos los espacios de encuentro, de colectivización, los espacios de reflexión, más allá de los circuitos que hoy ya tenemos. Y con esto estoy diciendo, en un país chico como el nuestro, en un país transitable como el nuestro, en un país generoso en espacios culturales como el nuestro, que afortunadamente durante sobre todo la administración anterior se ha posibilitado la recuperación de espacios hermosísimos en todo el país. Bueno, a partir de esa estructura que tenemos, creo que hay que realmente generar un mecanismo de alimentación de toda nuestra producción de manera transversalizada, y cuando digo de toda, no hablo de artes escénicas, no hablo de teatro, música o danza, que son en principio las disciplinas más identificables con este tipo de acciones, sino que hablo de las menos presentes también, como los títeres, como el circo, pero naturalmente las letras, pero naturalmente las artes visuales y toda la producción audiovisual. Creo que hay que pensar el país más en términos de itinerancia cultural, porque eso nos va a permitir entrar en diálogo entre regiones, entre departamentos, entre realidades. Y hoy, en pos a ese objetivo, designamos un director, que sea un director nacional de descentralización cultural, que va a estar ubicado físicamente en la ciudad de Salto, salteño el mismo. Allí tenemos un hermosísimo chalet que perteneció a Morim, al escritor salteño, que se llama Las Nubes. Es un chalet que adquirió el ministerio, que el área de patrimonio del ministerio recuperó. Es un predio realmente fantástico, y desde donde está montando la sede regional de patrimonio. Bueno, allí mismo, el día lunes 16 de marzo, estaremos presentando con la ministra, no digo plan de acción, pero al menos sí una intención política de trabajar en este sentido, presentando también formalmente a Fernando Alonso, que será quien asuma la responsabilidad como director de descentralización. Y bueno, y desde allí, con una mirada desde el interior, es que pensamos trabajar e implementar este plan. Se refuerza esta idea con una red de directores de cultura que por primera vez se creó en el país durante el periodo pasado. Todos los directores de cultura de todos los departamentos están en línea. Incluso esta red ha ayudado a que en algunos departamentos más retrasados en esta área definieran por lo menos un responsable, si no un director. Y creo que ahí tenemos un primer paso para, durante este periodo, afianzar este esquema y trabajar en una formalización, realmente darle un estatuto, un estado de institucionalización a esta iniciativa, que redunde en una comisión que tenga presencia permanente en el Congreso de Intendentes, porque mientras tanto discutamos esto a nivel de plan nacional, porque creemos que no es posible tampoco pensar el país en términos culturales si no es con todos los actores implicados. O sea que este nuevo director de descentralización con los directores de las distintas intendencias, es ahí donde se coordina este tema. Lo vamos a hacer a nivel de la Dirección Nacional, lo vamos a hacer directamente desde aquí, pero en convivencia con el director de descentralización, que va a trabajar activamente en este tema, y naturalmente con la red de directores que habrá de ir conformándose. Ahora, a partir del nuevo escenario político que tengamos en Uruguay. Estamos en vísperas de elecciones departamentales. Ahora en el mes de mayo se redefinirá el panorama político, y en función de eso trabajaremos, ¿no? Obviamente la intención es apostar a una red absolutamente inclusiva de todos los partidos y de todos los sectores y de todos los emprendimientos culturales del país.